dado que creo que coincidimos con el Grupo Izquierda Unida, la preocupación ante lo que puede, bueno, lo que ya está pasando y lo que puede ser todavía aún peor ante el riesgo de que los alquileres sigan subiendo y al final nos estalle otra burbuja más. El acceso a una vivienda digna a un precio asequible es cada día más un imposible para demasiadas familias. Y ya no solo acceder, sino mantener la vivienda mes a mes, porque la renta, aunque se suba con el IPC o de otras formas, muchas veces tienen que cambiar, la renta o incluso pagar la hipoteca y el pago de suministros básicos cada vez es más difícil. Y eso está de fondo en el hecho de que, ya lo hemos dicho muchísimas veces, porque es una realidad que está ahí y también lo han dicho muchas entidades sociales, que el hogarismo en nuestra ciudad, igual que en Asturias, aumenta. Cada vez es gente más joven y vemos no solo a gente que sobrevive, porque de eso no es vivir, sobrevive como puede en la calle, rotando de pensión en pensión, en su arriendo, en infraviviendas o incluso teniendo como un único techo un coche, un garaje o un trastero. Y eso es una realidad, lo queramos ver o no, pero está ahí. Incluso tenemos un albergue municipal donde cada vez hay más familias menores en habitaciones del albergue municipal. Y eso también es una realidad. Los datos están ahí. Nosotros insistimos en la importancia de poner encima de la mesa unas políticas de vivienda que sean adecuadas, porque hasta ahora para nosotros, en todos los años, no solamente en Gijón, en Asturias y en España, solo se ha hecho parche. Y la política de vivienda en este país prácticamente ha estado basada en construir mucho y la compraventa, olvidándose del alquiler. El derecho a la vivienda, que como todos ustedes saben está recogido en diferentes normativas, tanto internacionales como nacionales, está ahí, pero realmente en España no hay una garantía habitacional. La propia ONU ha criticado en varias ocasiones la escasa protección del derecho a la vivienda en este país y recomendaba además 3 ejes fundamentales que hemos intentado trasladar en este acuerdo y que nos parece fundamentales porque además necesitamos que vayan de la mano, es decir, si uno de los ejes falla, los otros ya no serán tan contundentes. Como es destinar recursos suficientes para ampliar el parque público de vivienda, como es la regulación del mercado privado de alquiler con objeto de evitar los precios desorbitados y la revisión de la legislación sobre los alquileres para dar una real protección a las personas que están como inquilinos e inquilinas. Vivimos en un país donde entre 2002 y 2008 se construyó a lo grande, se construyó muchísimo y Gijón no fue exenta de esa construcción. En cambio, en otros países no se construyó tanto. Y mientras aquí se construyó por encima, muchísimos se olvidaron que necesitábamos más parque público de vivienda y aquí tenemos que en España en torno al 2,5% es la cuota de vivienda pública existente. Y ya digo unos porcentajes desde mi punto de vista que creo que están incluso por encima de la realidad, pero estos son los datos que tenemos. En cambio, en otros países europeos, como en Dinamarca y en Holanda, donde no se construyó tampoco tanto, el índice está en un 30% y en Francia y Reino Unido un 17%. Creo que es evidente que algo pasó aquí. Una época de bonanza, pero en cambio nadie se puso a pensar que era necesario tener más vivienda pública. Pero llegó el 2008 y nos estalló la mayor estafa que hemos vivido en los últimos tiempos. Y no solamente las familias fueron perdiendo parte de la renta familiar, fueron perdiendo su trabajo o accediendo luego a trabajos precarios que seguimos hoy en día encabezando el que tengamos trabajos cada vez más precarios, por mucho que se diga que ha habido mejoras. Los brotes verdes, algunos todavía no los ven. Y eso llevó a que miles de familias perdieran además sus viviendas. Y no solamente la pierden, sino han mantenido una deuda ya de por vida. Y mientras tanto, teníamos que ver con bastante indignación cómo se rescataba a los bancos y otro tipo de rescates en los que muchos no estábamos de acuerdo, porque las personas son las que tienen que estar primero. Y no solamente generó estos problemas a estas familias, hay otros problemas que están derivados de la falta de una vivienda, problemas de salud. Los facultativos también nos dicen que mucha gente va al médico y su problema real, el origen, es un tema de pobreza, de falta de vivienda, mucho más que otra situación sanitaria. Claro, se la provoca esta situación de nerviosismo. Pero también ha generado muertes, suicidios, familias totalmente rotas. Y eso es también una realidad en la que tenemos que pensar. Hablaba Aurelio del decreto 21/2018, donde lamentablemente no se convalidó y no fue posible cumplir los acuerdos, y nosotros creemos que es importante, que urge
que se cumplan estos acuerdos y urge pensar en que hay demasiadas personas que son las prioritarias cuando se toman todo tipo de decisiones. Y por eso hacemos esta propuesta donde incluimos, no solamente instamos al Gobierno de España, instamos al Principado de Asturias y instamos al Gobierno municipal. Lógicamente no voy a volver a leer, que creo que todos lo han leído y además el secretario ya lo ha hecho, todas las propuestas que ponemos encima de la mesa con un solo objetivo: blindar la vivienda, que se tenga en cuenta que la vivienda tiene que tener una función social y no especulativa, no de mercadeo, y empezar a proteger mucho más a los inquilinos y a las inquilinas en este país. Gracias.